Bueno, pues vamos a obtener lo que es la distancia de un punto a un plano. En este caso dibujé en el primer octante el plano AX más BY más CZ más D igual a 0, ¿sí? Y el punto Q, que es X0, Y0, Z0, es un punto conocido, ¿sí? Lo pongo en el primer octante para que lo podamos observar mucho más fácilmente. Entonces, lo que queremos es obtener la distancia de este punto hacia este plano. Recordemos que la distancia siempre se va a medir perpendicular, ¿sí? Entonces esto va a ser perpendicular. Lo que voy a hacer como construcción auxiliar, voy a proyectar el punto Q en el plano, ¿sí? A este punto lo voy a llamar Q', voy a llamar Q', ¿sí? Y lo que nos va a formar, en este caso, este es el punto de proyección, le voy a llamar el punto P, ¿sí? Y me va a formar este segmento, o sea que va del punto de proyección al punto Q, que es perpendicular, ¿no? ¿Sí? O en este caso paralelo al eje Z. Lo que se nos va a formar en este caso va a ser este ángulo, que sería el ángulo gamma, ya que es un ángulo formado con una paralela al eje Z. Entonces lo que queremos encontrar es la distancia de P a Q. La distancia de P a Q, que es la distancia del punto plano. Entonces, teniendo esto, podemos revisar si la proyección de Q a Q' es paralela al eje Z, entonces va a tener la misma X, va a tener la misma Y lo único que va a cambiar es la Z, ¿no? Ya que si proyectamos ese punto hasta acá abajo, nos quedaría la misma X y la misma Y, ¿sí? Este sería el punto proyectado en el plano XY. Entonces sería X0, Y0 y Z, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo único que cambia de este punto a este punto que queremos es la Z. ¿Sí? Entonces va a estar muy simple, ¿no? Obtener esta distancia. ¿Sí? Si proyecto este triángulo acá, entonces nos va a quedar que este es el punto P, este es el punto Q, y este sería el punto Q'. El ángulo que estamos trabajando sería gamma. La distancia que nosotros queremos es esta, que es PQ, ¿sí? Y esta sería la QQ', la distancia QQ'. Entonces aquí podemos obtener el coseno director, coseno de gamma, que va a quedar cateto adyacente, PQ, entre la hipotenusa, que es QQ'. ¿Sí? Vamos a guardar esta ecuación como la ecuación número 1. Es más, hasta ya de una vez la vamos a dejar despejada. PQ nos va a quedar. Esta va a pasar multiplicando QQ' y por el coseno de gamma. ¿Sí? Esta va a ser entonces mi ecuación. Teniendo esa ecuación, entonces ya podemos nada más obtener QQ' y el coseno de gamma. ¿Sí? Vamos a revisar el coseno, el valor de QQ'. Entonces dijimos que era simplemente las diferencias de Z. Tienen la misma X, tienen la misma Y, lo único que cambia, perdón, es acá, es las Z. Entonces sería la Z0 menos la Z de Q'. ¿Sí? Esto es lo que nos faltaría, nada más. ¿Sí? Entonces, si en este caso Q' pertenece al plano, ¿sí? Ya que es la proyección en el plano de Q, ¿sí? Entonces, si este punto pertenece al plano, debe de satisfacer a la ecuación. Entonces, evaluamos al punto Q' en el plano, ¿verdad? En el plano, y nos quedaría A por X, que vale X0, A X0, más B por Y, que vale Y0, más C por Z, que vale la Z de Q',
más D debe de ser igual a 0. ¿Sí? El punto Q' pertenece al plano. Por lo tanto, debe de satisfacer a la ecuación del plano. ¿Sí? Teniendo eso, podemos despejar a ZQ'. ZQ' me quedaría entonces, todo lo va a pasar para aquel lado, entonces va a pasar negativo, ¿no? Sería AX0 más BY0 y más D y sobre C, ¿qué vale? Bueno, sobre C. ¿Sí? Entonces podemos obtener, con esta ecuación, podemos obtener la distancia QQ'. ¿Sí? Nos quedaría la Z0 menos la Z de Q', que es todo esto, menos con este menos, me va a dar más. Quedaría AX0 más BY0 y más D sobre C. Lo dejamos en una sola fracción, entonces va a ser sobre C, AX0, y lo voy a ordenar. AX0 más BY0 más C entre 1 a C por Z0 sería CZ0 y más D. Este sería el valor de QQ'. La vamos a guardar aquí como la ecuación número 2, que es la distancia QQ'. Y por último, podemos revisar que el segmento PQ es perpendicular al plano. Entonces, si PQ es perpendicular al plano, entonces los números directores de PQ deben de ser iguales a los números directores de la normal al plano. ¿Sí? Deben de ser iguales o proporcionales a los números directores de la normal al plano. Entonces, en este caso, los números directores de la normal al plano serían A, B, C. Y ponemos el coseno de gamma, pues el coseno director, en función de sus números directores. ¿Sí? En este caso es gamma, nos quedaría entonces C sobre más menos la raíz de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. El coseno director en función de sus números. Y aquí vamos a tener entonces esta ecuación que sería la ecuación 3. Simplemente, viendo estas 3 ecuaciones, vamos a sustituir la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1. ¿Sí? Para que nos dé la distancia que estamos buscando, que es PQ. Entonces, nos quedaría PQ va a ser igual a QQ', que es todo esto. Vamos a ponerlo a X0 más BY0 más Z0 y más D sobre C, y luego el coseno de gamma, que es esto de aquí arriba, C sobre más menos la raíz de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Sí? Multiplica C y divide C, multiplica y divide C, entonces nos quedaría que la distancia PQ va a ser igual a el numerador, a X0 más BY0 más Z0 y más D entre más menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Y esto entonces sería la ecuación o la fórmula para encontrar la distancia de un punto a un plano. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? Simplemente hay que evaluar al punto que queremos en la ecuación del plano y la dividimos entre
la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de los cuadrados de los números directores de la normal al plano. ¿Sí? Lo mismo, si en el numerador nos da negativo, utilizamos el signo negativo para que la distancia siempre sea positiva. Si es positivo el numerador, agarramos al positivo, ¿no? Ya teniendo la distancia de un punto plano, podemos particularizar, ¿sí? En este caso, si el punto fuera el origen, voy a borrar acá, si el punto fuera el origen, entonces nos quedaría la distancia de un plano al origen, ¿sí? Sería un caso particular. Vamos a ponerle la distancia OP del origen, ¿no? ¿Sí? Del origen al plano, ¿sí? Esto quedaría, el origen tiene como coordenadas 0,0,0, entonces evaluamos directamente en la distancia del punto al plano y esto quedaría 0, 0 y 0, entonces todo esto queda 0. Simplemente nos quedaría que la distancia OP sería el valor de D entre la raíz cuadrada de los cuadrados de los números directores. ¿Sí? La distancia de un plano al origen. Y por último, imaginemos que tenemos, por ejemplo, aquí lo voy a dibujar muy raquítico. ¿Sí? Tenemos los ejes y vamos a proponer que queremos la distancia entre planos paralelos. ¿Sí? Si son planos paralelos, lo que vamos a necesitar, ¿sí? Bueno, si son planos paralelos, ¿qué va a pasar? Que sus números directores son los mismos, o son iguales o son proporcionales. ¿Sí estamos bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder en este caso? Por ejemplo, un plano va a tener la forma AX más BY más CZ más D igual a 0, vamos a ponerle D1, y el otro va a ser exactamente los mismos números directores. BY más CZ, lo único que va a cambiar es la D. ¿Vamos bien? Entonces, si, como son paralelos, los números directores son los mismos. Lo único que cambia es los términos independientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa distancia? Pues podríamos hacerla aplicando esto, ¿no? ¿Sí? La distancia del origen al primer plano, ¿sí? Y luego, o al segundo plano, y luego le restamos a la del primer plano. A esta le resto esta, ¿sí? Y nos va a quedar la distancia entre los planos paralelos. ¿Sí estamos bien? Entonces, está muy fácil. La distancia, vamos a ponerle distancia D entre planos paralelos, simplemente nos quedaría las diferencias de D, D2 menos D1 o D1 menos D2, y como los números directores son iguales, entonces nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Esto sería entonces la distancia entre planos paralelos. ¿Sí? Si, por ejemplo, uno de los planos, en lugar de estar aquí, estuviera, por ejemplo, de este lado, ¿sí? Entonces nos quedaría lo mismito, ¿no? O sea, los números directores son iguales, pero va a ser esta distancia menos, y esta que es negativa, menos con menos, nos da más. Entonces va a sumar. ¿Sí? Entonces, la distancia de un punto a un plano es evaluar al punto en el plano y dividirlo entre la raíz cuadrada de los cuadrados de los números directores. La distancia del plano al origen simplemente es el término independiente del plano, de la ecuación del plano, entre la raíz cuadrada de los cuadrados de los números directores. Y la distancia entre planos paralelos nos quedaría las diferencias de los términos independientes entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los números directores de la norma.